Buenos días, mi nombre es Verónica Rivero y yo les voy a hablar sobre las glándulas suprarrenales. ¿Qué son? Son glándulas que cumplen función endocrina que se pueden observar macroscópicamente de color amarillo y anaranjado. Estas se encuentran en el retroperitoneo, es decir, en la región abdominopélvica de un individuo. Ellas van a pesar entre 5 y 8 gramos y van a medir de largo aproximadamente entre 2,5 y 5 centímetros. Son dos glándulas, cada una se encuentra relacionada con los polos superiores de cada riñón. Está la glándula derecha, que tiene forma piramidal, y está la glándula izquierda, que tiene forma semilunar. La glándula derecha está totalmente superior al polo del riñón y la glándula izquierda se encuentra un poco más medial. Al nacer, el individuo tiene las glándulas casi del mismo tamaño que los riñones. Por las semanas posteriores al nacimiento, las glándulas se van a reducir de tamaño un 30% y luego, mediante el crecimiento del individuo, las glándulas también van a aumentar de tamaño. Estas glándulas producen hormonas. Se dividen en dos. Cada glándula se dice que son como dos glándulas. Está la corteza suprarrenal, que es de color amarillento, y esta recibe órdenes directamente de la hipófisis mediante la hormona adrenocorticotrópica. Ella va a producir esteroides. Y está la parte más interna, que es de color café rojizo, la cual va a seguir órdenes directamente del sistema nervioso, y ella va a producir todas las catecolaminas, como lo son la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, las cuales son vitales para un organismo en un momento determinado de ira, lucha, generalmente en situaciones extremas. Estas hormonas que segregan estas glándulas también pueden servir para regular el ritmo cardíaco, para aumentar la presión arterial, para el correcto funcionamiento de los vasos sanguíneos y para mantener un equilibrio electrolítico en el organismo y mantener el equilibrio sal y agua. Las caras anteriores y superiores de estas glándulas se van a comunicar con la cola del páncreas, el estómago y los vasos esplénicos. La inervación de estas glándulas se van a comunicar con la cola del páncreas, el estómago y los vasos esplénicos. La inervación de estas glándulas se va a dar mediante ramas de la arteria aorta, ramas de la arteria renal propiamente y ramas de la arteria frénica. La corteza suprarrenal es la parte externa de las glándulas suprarrenales, se encuentra situada rodeando la circunferencia de las glándulas suprarrenales. Esta produce hormonas de origen lipídico. Está dividida en tres partes. La primera parte es la capa glomerulosa, la cual está formada por células ovoidales irregulares, las cuales también tienen un tejido conjuntivo por el que transcurren varios vasos sanguíneos, y esta produce generalmente mineralocorticoides. Luego está la capa intermedia, que es la más gruesa, y esta está formada por cordones de células y por tejido conjuntivo y produce glucocorticoides. Y la capa más interna es llamada también reticular, la cual está formada por cordones de células anastomosados, o sea, unidos, y de tejido conjuntivo, y esta va a producir hormonas sexuales. Estas hormonas van a servir para el metabolismo de los carbohidratos y también para el equilibrio electrolítico del cuerpo. Estas también funcionan para la absorción de sodio mediante el riñón y el estómago. Es importante mencionar que el 90% de las glándulas suprarrenales está formado por la corteza y que esta proviene del mesodermo. También es importante mencionar algunas de las enfermedades que se puede dar. Se puede dar una displasia o una hiperplasia de las glándulas suprarrenales. También se pueden dar enfermedades por hipofunción y por hiperfunción de las glándulas suprarrenales. Y por último también puede ser un carcinoma suprarrenal. 8 gramos y van a medir de largo aproximadamente entre 2,5 y 5 centímetros. Son dos glándulas, cada una se encuentra relacionada con los polos superiores de cada riñón. Está la glándula derecha, que tiene forma piramidal, y está la glándula izquierda, que tiene forma semilunar. La glándula derecha está totalmente superior al polo del riñón y la glándula izquierda se encuentra un poco más medial. Al nacer, el individuo tiene las glándulas casi del mismo tamaño que los riñones. Por las semanas posteriores al nacimiento, las glándulas se van a reducir de tamaño un 30% y luego, mediante el crecimiento del individuo, las glándulas también van a aumentar de tamaño. Estas glándulas producen hormonas. Se dividen en dos. Cada glándula se dice que son como dos glándulas. Está la corteza suprarrenal, que es de color amarillento, y esta recibe órdenes directamente de la hipófisis mediante la hormona adrenocorticotrópica. Ella va a producir esteroides.
Y está la parte más interna, que es de color café rojizo, la cual va a seguir órdenes directamente del sistema nervioso, y ella va a producir todas las catecolaminas, como lo son la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, las cuales son vitales para un organismo en un momento determinado de ira, lucha, generalmente en situaciones extremas. Estas hormonas que segregan estas glándulas también pueden servir para regular el ritmo cardíaco. La médula suprarrenal. Médula suprarrenal es la parte más interna de las glándulas suprarrenales. Esta va a producir generalmente catecolaminas. La mayor parte de las catecolaminas producidas va a corresponder a la adrenalina. En esta médula se van a encontrar dos tipos de células. Están las células productoras de adrenalina y las células productoras de noradrenalina. Las células productoras de adrenalina son células con gránulos grandes que son poco densas. Y las células productoras de noradrenalina son células con gránulos más pequeños y también son poco densas. Es importante mencionar que todas las catecolaminas son necesarias para un individuo en el momento de actuar ante una situación extrema. También es importante mencionar que la hormona feniletanolamina, N-metiltransferasa, es la responsable de generar a partir de noradrenalina, adrenalina. Y esta se encuentra gran parte, sobre todo en el cerebro y en la médula suprarrenal. La médula suprarrenal se origina en el ectodermo. Es importante saber que la médula necesita suficientes o grandes cantidades de glucocorticoides para que se halle una buena liberación y producción de catecolaminas. En la sangre que va de la corteza a la médula hay suficientes glucocorticoides. También esta médula recibe aferencias sinápticas preganglionares, las cuales ayudan a la liberación de las catecolaminas mediante las células cromafines, las cuales se originan en la cresta neural. Es importante saber que un ser humano en condiciones normales, en posición de cúbito, ellos van a tener un nivel de noradrenalina de 300 mililitros, pero cuando el mismo individuo se para en posición anatómica, va a aumentar de un 50 a un 100% la cantidad de noradrenalina. La cantidad de adrenalina que hay en un cuerpo en condiciones normales es de 30 mililitros. Y la cantidad de dopamina que hay en un cuerpo humano en condiciones normales es de 35 mililitros. Mi nombre es Andrea Osorio y les voy a hablar sobre la médula suprarrenal. Tenemos las catecolaminas. Ellas son neurotransmisores, también llamadas aminohormonas, que se vierten al torrente sanguíneo. Son sintetizadas a partir de la tirosina y producidas por las glándulas suprarrenales. Estas están asociadas al estrés y a la obesidad, y su vida media es cerca de los 2 minutos en la circulación. Tenemos que la médula suprarrenal secreta adrenalina, dopamina y noradrenalina. ¿Qué sucede? En el caso de los gatos y otras especies se produce más bien noradrenalina. En el caso de los perros y los seres humanos hay gran parte de producción de las catecolaminas en la vena central o suprarrenal de adrenalina. Esta vena es una vena grande y única. En ella se vierten distintas venas de la superficie de la glándula suprarrenal. Tenemos que la noradrenalina llega al torrente sanguíneo a través de terminaciones nerviosas llamadas noradrenérgicas. Estas son consideradas metoxiladas. Se van a oxidar para obtener el ácido vanillilmandélico. Esto es un metabolito de las catecolaminas. Concentración plasmática. En el plasma casi el 95% es dopamina, el 70% es noradrenalina y la adrenalina están conjugados con el sulfato. El resultado o el resultante va a ser inactivo y no se conoce su función. Tenemos que el valor normal de la noradrenalina de cúbito, es decir, la posición del cuerpo horizontal, es de 30 picogramos por milímetro. Y cuando estamos de pie, él aumenta del 50 al 100%. El valor normal de la adrenalina es de 30 picogramos por milímetro. Y el de la dopamina
el valor normal es de 35 picogramos por milímetro. La dopamina se encuentra en cantidades sustentables en la orina y la mitad de ella está producida por las glándulas suprarrenales y la otra mitad por los ganglios simpáticos o por otros componentes del sistema nervioso autónomo. La adrenalina tenemos que es sintetizada y almacenada por la médula adrenal. La médula adrenal se encuentra en el medio de la glándula. Es liberada a la circulación sistemática. La circulación sistemática lleva una vía por arterias, arteriolas, venas, vénulas. Y su función es dilatar los vasos del músculo de fibra estriada e hígado mediante los receptores beta 2. Luego tenemos que la noradrenalina es sintetizada y almacenada por la médula adrenal y nervios simpáticos periféricos. Y su función es la vasoconstricción mediante los receptores alfa 1. La vasoconstricción no es más que reducir el diámetro de este vaso por la contracción de fibras elásticas. Luego tenemos que la adrenalina y la noradrenalina simulan efectos de descarga de los nervios noradrenérgicos. Ellos también actúan en el metabolismo, incluyendo a la glucogenólisis de hígado y músculo de la fibra estriada, movilizando ácidos grasos, estimulando el metabolismo y incrementando el lactato. Ella intensifica la fuerza y la velocidad de la contracción del corazón mediante los receptores beta 1 y también la dopamina. La dopamina se encuentra en la médula adrenal y en los nervios simpáticos periféricos. Ella actúa como un neurotransmisor del sistema nervioso central, es sintetizada en la corteza renal y causa natriuresis. Natriuresis es la concentración de sodio en la orina y el sodio es el que regula la hidratación del organismo. También tiene una función de inhibición de la ATPasa de sodio y potasio de los riñones. Aparte de esta función, también participa en la regulación de diversas funciones como la motora, la afectividad y la emotividad. Esta se desconoce su función en la circulación, sin embargo es inyectada para la vasodilatación renal y del mesenterio. El mesenterio es un repliegue del peritoneo para sostener los intestinos. También tiene una función de vasoconstricción que se dice que es por la liberación de noradrenalina. Como anteriormente les comenté, la vasoconstricción es la disminución del calibre del vaso por la contracción de las fibras musculares y la vasodilatación es el ensanchamiento de ese calibre por la relajación de las fibras musculares. También estos tienen un efecto inotrópico positivo para el corazón. Al aumentar la fuerza de los latidos del corazón es porque aumenta para el corazón. Al aumentar la fuerza de los latidos del corazón es porque aumenta el calcio en las células cardíacas. Mi nombre es Mariana Mujica y les voy a hablar sobre la síntesis de las hormonas que hablamos anteriormente. Entre ellas está la noradrenalina, que se sintetiza a partir de la hidroxilación y descarboxilación de la tirosina. En cambio, en la adrenalina hay una enzima que se llama feniletanolamina N-metiltransferasa, la cual se encarga de catalizar la formación de la adrenalina a partir de la noradrenalina. Las cantidades de esta enzima se encuentran aumentadas en el cerebro y en la médula suprarrenal. La otra síntesis vendría siendo la de la dopamina. Esta se va a llevar a cabo en terminales nerviosos dopaminérgicos, en los cuales va a estar una enzima llamada tirosina hidroxilasa y descarboxilasa de aminoácidos aromáticos. Ahora les voy a hablar sobre otra hormona secretada por la médula suprarrenal, que vendría siendo la acetilcolina, la cual se encarga de abrir canales catiónicos y de calcio para que entre a la célula
desde los líquidos extracelulares, para que así comience un proceso llamado exocitosis, el cual es un proceso que se encarga de que moléculas que se encuentran en la vesícula citoplasmática salgan al medio extracelular. Ahora les voy a hablar sobre la regulación de la secreción, que puede ser a través de un control nervioso y a través de una secreción selectiva. En cuanto al control nervioso, debemos saber que hay fármacos que afectan directamente esta secreción, la secreción suprarrenal. Así como también hay distintos estímulos fisiológicos que hacen que esto cambie. Y esto ocurre cuando se da la intervención del sistema nervioso. Las catecolaminas se encuentran en pequeñas cantidades en un estado basal. La adrenalina y en menor grado la noradrenalina se encuentran disminuidas y todavía aún así en el sueño. Mientras que estas aumentan, esta secreción va a aumentar cuando el individuo se encuentre en un estado de urgencia, debido a que se da una descarga simpática difusa. Cannon fue un fisiólogo quien le dio nombre a esta descarga, que es llamada la función de suma urgencia del sistema simpático suprarrenal. Y esta descarga sirve para que el individuo genere un estado de defensa o de huida. Ahora voy con la secreción selectiva. La secreción selectiva, como todas, puede aumentar o puede disminuir. En cuanto a la noradrenalina, hablaríamos de que esta aumenta de modo selectivo cuando los niveles de estrés emocional se encuentran elevados a comparación con los que normalmente tiene el individuo. Y la adrenalina se ve aumentada cuando el individuo no sabe qué esperar. Finalmente, les voy a hablar sobre los receptores adrenérgicos. Existen dos tipos, están los receptores alfa y los receptores beta. Los receptores, estos a su vez tienen subtipos. Comenzaré con el receptor alfa. Este es un excitador y tiene como funciones la vasoconstricción de las arterias del corazón, vasoconstricción de las venas y también la disminución de la motilidad de la musculatura lisa del tracto intestinal. Este tiene dos subtipos, alfa 1 y alfa 2. Alfa 1 tiene funciones coronarias, tiene funciones a nivel de los uréteres, de los vasos deferentes, a nivel de útero grávido, que como dije anteriormente, es el útero de la mujer embarazada. También lleva a cabo funciones en los bronquiolos, otras pueden ser el aumento de la secreción de las glándulas salivales y la reabsorción de sodio a nivel renal. Alfa 2 hablaríamos de una inhibición de la liberación de insulina del páncreas, la inducción de la liberación de glucagón del páncreas, así como también la agregación plaquetaria, la vasoconstricción, la inhibición de la liberación de noradrenalina y acetilcolina, y por último la contracción de los esfínteres del tracto gastrointestinal. Ahora hablaremos de los receptores beta, los cuales son inhibidores. Estos se encargan de la relajación de los bronquios, de la relajación en la vejiga, vesícula, útero grávido, y también en la relajación de los vasos coronarios pulmonares y en la musculatura esquelética. Estos tienen a su vez tres subtipos, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Alfa 1 se encarga del aumento del gasto cardíaco debido al aumento de la frecuencia cardíaca. Alfa 2 hablaríamos de una relajación de la musculatura lisa, por ejemplo en los bronquios, también una relajación del esfínter urinario, del gastrointestinal y del útero grávido, la relajación de la pared de la vejiga urinaria, el proceso de lipólisis en el tejido adiposo, glucogenólisis, gluconeogénesis, la secreción aumenta también en cuanto a las glándulas salivales, también hay una dilatación de las arterias de la musculatura esquelética. Y por último tendríamos los receptores beta 3. Estos receptores tienen una gran utilidad y están altamente involucrados en el metabolismo, estimulando el proceso de lipólisis del tejido adiposo. Gracias. Les voy a estar hablando sobre la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal está situado rodeando a la glándula suprarrenal. Por acá tenemos a la glándula suprarrenal derecha y a la glándula suprarrenal izquierda. Y acá se encuentra la corteza suprarrenal rodeando a la glándula.
Acá en el centro tenemos a la médula suprarrenal. Su función es regular los componentes del metabolismo con la producción de mineralocorticoides y glucocorticoides, incluyendo la aldosterona y el cortisol. La corteza suprarrenal se divide en 3 capas. La primera capa es la más externa, que corresponde a la zona glomerular, que es esto que vemos aquí, en moradito. Esta se encarga de la secreción de los mineralocorticoides. Luego tenemos a la capa intermedia o a la capa central, que corresponde a la zona fasciculada, que se encarga de segregar los glucocorticoides. Y por último, o finalmente, tenemos a la zona reticulada, que es la capa más interna, que se encarga de la segregación de los gonodocorticoides. La zona glomerular. La zona glomerular, como ya dije, es la capa más externa y se encarga de la secreción de los mineralocorticoides, como la aldosterona y la desoxicorticosterona. La aldosterona es liberada a la sangre como parte del sistema renina-angiotensina, que regula los niveles de electrolitos en sangre, pero sobre todo de sodio y potasio. En las funciones de esta capa tenemos que aumenta la excreción de potasio, aumenta la resorción de sodio y también aumenta la resorción de agua por medio de ósmosis. La zona fascicular es la capa central, como ya dije, y esta se encarga de segregar los glucocorticoides, como el cortisol, la cortisona y la hidrocortisona. Las funciones en esta capa tenemos que se encarga de la estimulación de aminoácidos por el cuerpo, rompiendo las proteínas, es decir, las proteólisis. Estimulación de la lipólisis, es decir, rompiendo las grasas. Y también se encarga del mantenimiento de la glucosa, como de la estimulación de la neoglucogénesis. La zona reticular, esta es la capa interna y se encarga de la segregación de las hormonas sexuales andrógenas y estrógenos. En sus funciones tenemos que aumenta la masa muscular, estimula el crecimiento celular y ayuda al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, los cuales les voy a estar explicando más adelante. Síntesis y secreción de glucocorticoides. Regula el metabolismo y la resistencia al estrés. Los principales glucocorticoides son hidrocortisona, corticosterona y la cortisona. Sus efectos más importantes son catabolismo de las proteínas. Los glucocorticoides aceleran la conversión de proteína a aminoácidos. Si las reservas de grasas y glucosas se mantienen bajas, el hígado es capaz de convertir estos aminoácidos a glucosa mediante un proceso denominado neoglucogénesis. Lipólisis. Los glucocorticoides movilizan los lípidos de las células adiposas y aceleran la degradación de los triglicéridos a glicerol y ácido. El estrés. Los glucocorticoides utilizan la glucosa producida para producir ATP, con el cual le hacen frente a infecciones, hemorragia y fiebre, entre otras cosas. Mantenimiento de la presión arterial. Los glucocorticoides son necesarios para que las hormonas adrenalina y noradrenalina puedan ejercer su función, aumentando en los vasos, ya que aumentan los niveles de la presión arterial. Efectos antiinflamatorios. Inhibe la secreción de las células en respuesta a las inflamaciones. El control de la secreción es un típico mecanismo de retroalimentación negativa, ya que cuando los niveles de glucocorticoides bajan debido a un estrés o cualquier otro estímulo, rompe la homeostasis. El hipotálamo es estimulado para que segregue la hormona CRH. La CRH y los bajos niveles de glucocorticoides promueven la liberación de ACTH, el cual es llevado por la sangre hasta las glándulas suprarrenales
donde estimula la secreción de glucocorticoides restableciendo. Ahora les voy a estar hablando sobre la síntesis y secreción de las hormonas sexuales. La corteza suprarrenal también segrega hormonas sexuales. Los andrógenos y estrógenos en cantidades insignificantes en comparación a las producidas por los testículos, en este caso en los hombres, y en los ovarios y placenta por las mujeres. Es importante saber que la cantidad de andrógeno presente en la corteza suprarrenal es la responsable de la producción del vello púbico y axilar, tanto en hombres como en mujeres. Como podemos observar en las imágenes, el vello púbico en los hombres y el vello púbico en las mujeres, y axilar tanto en hombres como en mujeres. Bien, los bajos niveles de hidrocortisona estimulan la secreción de glucocorticoides. La acumulación de esto hace que las vías metabólicas de los corticoides se desvíen hacia la producción de andrógenos. El resultado es el virilismo. Como podemos ver en esta imagen, el virilismo es que en las mujeres se produce barba, como podemos ver aquí. A veces tienen ausencia de la menstruación y tienden a desarrollar músculos. Tal vez puede ser desarrollar los músculos sin necesidad de realizar tanto. Estructura química de los esteroides suprarrenales. Son compuestos orgánicos derivados del núcleo esterano, fusionados con 4 anillos fusionados, 3 con 6 átomos de carbono y 1 con 5 átomos de carbono, dando un total de 17 átomos de carbono. Esta básicamente es su estructura química. Mi nombre es Juliana Palma, pertenezco al grupo número 7 y les voy a hablar acerca de la síntesis de las esteroides. El precursor de todas las hormonas esteroideas es el colesterol. Este puede proceder de la ingesta dietética o puede ser sintetizado a partir de acetato y coenzima A. Las células esteroidogénicas pueden sintetizar de nuevo el colesterol o obtenerlo movilizando las reservas intracelulares de ésteres del colesterol o importando lipoproteínas plasmáticas. El 80% aproximadamente del colesterol es utilizado para la esteroidogénesis, procede de las lipoproteínas plasmáticas y las células suprarrenales poseen receptores de la membrana para la LDL que se internaliza y a nivel de los lisosomas los ésteres del colesterol son hidrolizados, liberándose colesterol que es utilizado como sustrato para la esteroidogénesis. El 20% restante del colesterol utilizado para la esteroidogénesis procede en condiciones normales de la biosíntesis intracelular del colesterol a partir de acetil-CoA. En las células suprarrenales, la ACTH aumenta el número de receptores para la LDL, así como las actividades y la enzima colesterol estereasa, que libera colesterol libre a partir de sus ésteres, aumentando por lo tanto la cantidad de colesterol libre intracelular. Todas las hormonas esteroideas comparten una estructura en común. La molécula de ciclopenantroferantreno y los derivados con 18 átomos de carbono son los estranos. Los de 19 carbono son los androstanos y los de 21 carbono son los pregnanos. La conversión del colesterol en los diversos esteroides involucra la acción de una serie de enzimas pertenecientes, la mayoría de ellas, a la familia de las proteínas citocrómicas P450. Estas proteínas son oxidasas captadoras de hierro, que ocupan un lugar terminal en la cadena de transporte de electrones, que media la biotransformación de muchas sustancias de origen endógeno y exógeno. La amplia familia de proteínas citocrómicas P450 consiste en más de 10 familias de proteínas codificadas por más de 100 genes y pseudogenes. En la corteza suprarrenal, las proteínas P450 están localizadas en la mitocondria o en el retículo endoplasmático. Las mitocondriales requieren una proteína sulfatoférrica y una flavoproteína como transportadores intermediarios de electrones, mientras que las microsomales solo requieren una flavoproteína. Todas estas proteínas P450 requieren NADPH
como donante de electrones. Los citocromos específicos involucrados en el primero y en el último paso de la ruta biosintética del cortisol y la aldosterona son de localización mitocondrial. A diferencia de ellos, los citocromos y las deshidrogenasas requeridos en los pasos intermediarios ejercen su acción en los microsomas. Cabe aclarar que la esteroidogénesis es similar, pero no es idéntica en las glándulas adrenales y las gónadas, con las diferencias enzimáticas inherentes a cada órgano y a cada zona de la corteza adrenal, lo que confiere especificidad a las hormonas esteroideas finales. El paso limitante de la velocidad de la esteroidogénesis suprarrenal a la entrada del colesterol a través de las membranas mitocondriales internas e externas, la síntesis del cortisol. El proceso de la síntesis del cortisol se lleva a cabo en las glándulas adrenales, específicamente en la corteza adrenal, a nivel de la zona fascicular. La materia prima para la síntesis de esta hormona es el colesterol, que se sintetiza en el hígado, ya que ésta está disponible en las células esteroidales, porque se almacena en grandes cantidades en forma de éster de gotitas lipídicas intracelulares. Uno de los pasos iniciales en la síntesis se produce a nivel de la mitocondria, en donde el colesterol pasa a ser pregnenolona, la cual después pasa al retículo endoplasmático, en donde se obtiene 17-OH pregnenolona. Luego se obtiene 17-OH progesterona y 11 desoxicortisol. El 11-desoxicortisol pasa a la mitocondria, en donde se va a convertir en cortisol. El cortisol depende de su unión a proteínas plasmáticas para su transporte en la sangre, la cual es la globulina ligante de corticosteroide o transcortina, principalmente con un 75% y con un 15% a la albúmina, dejando un 10% en estado libre. Su vida media es de 60 a 90 minutos, alcanzando su máxima concentración en la mañana y luego empieza a descender gradualmente. Ahora la síntesis de la aldosterona. La aldosterona es una hormona esteroidea de la familia de los mineralcorticoides. Es producida por la secreción externa de la zona globular de la corteza suprarrenal de la glándula suprarrenal. Actúa en la conservación del sodio, en la secreción del potasio y en el incremento de la presión sanguínea. Los corticosteroides son sintetizados a partir del colesterol dentro de la corteza suprarrenal. La mayoría de las reacciones esteroidogénicas son catalizadas por enzimas de la familia del citocromo P450. Estos están localizados en la mitocondria y requieren adrenotoxinas como un cofactor. La síntesis de la aldosterona es estimulada por varios factores. Por un incremento de los niveles plasmáticos de angiotoxina 2, ACTH o de los niveles de potasio, los cuales están presentes en proporción por las deficiencias plasmáticas de sodio. Los niveles incrementados de potasio actúan para regular la síntesis de aldosterona mediante la despolarización de la célula en la zona glomerular, que abren los canales voltaje dependiente del calcio. El nivel de angiotensin 2 es regulado por la angiotensin 1, la cual es a su vez regulada por la enzima renina. Los niveles de potasio son estimuladores más sensibles de aldosterona. También está por acidosis plasmática, por los receptores de extensión que están localizados en las aurículas coronarias. Si se detecta un descenso en la presión sanguínea, la glándula suprarrenal es estimulada por estos receptores de extensión, llevando a la liberación de aldosterona, la cual va a incrementar la reabsorción del sodio en la orina y en el sudor, y la absorción en el intestino. Este va a causar una osmolaridad aumentada del fluido extracelular, que eventualmente va a retornar la presión sanguínea a la normalidad. La secreción de aldosterona tiene un ritmo diurno. Ahora la síntesis de las hormonas sexuales.
Esta está controlada por la hipófisis. Es una pequeña glándula que se encuentra en la base del cerebro. Esta glándula fabrica, entre otras sustancias, las gonadotropinas, que son las hormonas estimulantes del testículo en el hombre y del ovario en la mujer. Al llegar la pubertad se produce un incremento en la síntesis y liberación de gonadotropinas hipofisiarias. Estas van a llegar al testículo o al ovario, donde van a estimular la producción de las hormonas sexuales, que a su vez dan lugar a los cambios propios de la pubertad. En la mujer, la secreción de gonadotropinas es cíclica, lo que da lugar a la secreción también cíclica de estrógenos y progesterona y a los ciclos menstruales femeninos. Por otro lado, tanto estrógenos como andrógenos ejercen el llamado efecto de retroacción, es decir, que estas hormonas son capaces de frenar la producción de gonadotropinas hipofisiarias, regulando también ellas mismas la secreción. Mi nombre es Femena Martínez y a continuación mi punto a exponer. Efectos del cortisol. ¿Cómo influye sobre el metabolismo de carbohidratos? Estimulación de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de proteínas y algunas otras sustancias en el hígado. Con frecuencia, el cortisol aumenta la velocidad de la gluconeogénesis hasta 6 veces. Esto se debe a que todas las enzimas que se requieren para convertir aminoácidos en glucosa se incrementan en las células hepáticas por resultado de la activación de la transcripción del DNA en el núcleo de las células hepáticas causado por los glucocorticoides. Además, el cortisol moviliza aminoácidos de los tejidos extrahepáticos, principalmente del músculo. Por ende, se disponen de más aminoácidos en el plasma para entrar en el proceso de la gluconeogénesis hepática y, por tanto, promover la síntesis de glucosa. También la reducción del consumo de glucosa en las células. El cortisol causa reducción moderada del consumo de glucosa en las células. Los fisiólogos desconocen la causa exacta, pero piensan que el cortisol retarda directamente la velocidad de consumo de glucosa a las células y su descomposición final. También influyen en la elevación de la glicemia y la diabetes suprarrenal. El incremento de la velocidad de la gluconeogénesis y la reducción moderada de la velocidad de consumo de la glucosa en las células son factores que elevan la glucemia. El incremento de la glucosa en sangre puede ser de hasta 50% más arriba de lo normal y se denomina diabetes suprarrenal. ¿Cómo influye sobre el metabolismo de proteínas? Disminución de reservas de proteínas en casi todas las células, excepto las hepáticas. Este descenso se debe tanto a la reducción de la síntesis de proteínas como al aumento del catabolismo de las ya presentes en la célula. En coincidencia con la reducción de proteínas de todo el cuerpo, se presenta un aumento en las proteínas hepáticas. También las proteínas del plasma, que son las producidas en el hígado y luego liberadas en la sangre, se incrementan. Y por último, el efecto que tienen sobre el metabolismo de grasas. El cortisol moviliza ácidos grasos del tejido adiposo, casi de la misma manera que promueve la movilización de aminoácidos al músculo. Esto a su vez incrementa la concentración de ácidos grasos libres en el plasma, lo que también aumenta su consumo como energéticos. Asimismo, el cortisol aumenta en la célula, quizá como resultado secundario de la menor disponibilidad de productos glucolíticos para su metabolismo. Efectos de la aldosterona. Esta retiene sodio y agua.
Elimina potasio e iones de hidrógeno y juega un papel importante en el mantenimiento del volumen sanguíneo y la presión arterial. Sus células diana principales son las células epiteliales del tubo distal y colector del riñón. En estas células se incrementa la reabsorción de sodio, pero realmente el efecto hormonal es muy pequeño, solo afecta el 2% del mismo. Con la reabsorción de sodio se favorece la excreción de potasio e hidrogeniones. La administración de aldosterona en una dieta normal de sodio determina pérdida de potasio y retención de sodio con el consiguiente incremento de peso por hidratación e incremento de la presión arterial. Pasado unos días se observa una estabilización de los niveles de sodio, cesa la retención de agua y se estabiliza lo que es el peso corporal. Ok. Andrógenos suprarrenales. Las acciones de los andrógenos suprarrenales se ejercen mediante su conversión a andrógenos o estrógenos activos, como lo son la testosterona, la dihidrotestosterona, la estrona y el estradiol. En los varones adultos, la estrona y en los varones adultos, menos del 2% de los andrógenos tienen importancia biológica cuando derivan de lo que son glándulas suprarrenales, mientras que en las mujeres alrededor del 50% son de origen suprarrenal. En el ser humano, los niveles circulantes de los principales andrógenos suprarrenales alcanzan un pico en la fase temprana de la edad adulta y después disminuyen. Sus acciones son anabólicas, muy importantes en el feto y también en la mujer. Estimula la eritropoyesis y el desarrollo y mantenimiento del vello pubiano y axilar. Su acción androgénica virilizante es débil en condiciones normales. En los adultos de ambos sexos actúan como reguladores lipídicos, disminuyen la tendencia a la estereosclerosis y a la osteoporosis, y en exceso pueden producir virilización solo en la mujer y en el niño. Okay. El transporte plasmático de lo que son las hormonas esteroideas. Una vez en circulación, la mayoría de los esteroides se enlazan con proteínas plasmáticas específicas